Europa tiene un nuevo monarca y una edición más de la Eurocopa ha llegado a su fin. La 17ª edición de este torneo continental que a lo largo de este mes entre junio y julio nos ha dejado varios momentos inolvidables. Partidos, momentos que quedarán para la historia, selecciones que sorprendieron, pero que en muchos casos decepcionaron también. Pero por encima de todo, una fiesta futbolera y una canción e intro que pasaron a la nostalgia. Tomando en cuenta esto, estaremos revisando a los participantes, aquellas selecciones relevantes que por un lado dieron la talla, aquellas que fueron la sorpresa o que superaron las expectativas que muchos teníamos con estas, pero también aquellas que arrancaron mal o cuyo rendimiento no levantaron y terminaron decepcionando, sin que esto signifique en algunos casos de que se hayan ido temprano a casa. Así que gracias por acompañarme en este análisis y sin mucho más que decir, hola soy Denis y esto es Derek Soccer Max. La Eurocopa 2024 ha llegado a su fin y ha dejado varios partidos y momentos que recordaremos seguramente por mucho tiempo, con selecciones que nos han encantado por el nivel y juego que han mostrado, pero también hubieron aquellas que en casos nos han hecho bostezar más de uno, nos han decepcionado o que incluso arruinaron y pisotearon miles de combinadas. Estaremos revisando justamente esto, haré un pequeño resumen de lo que fueron sus actuaciones a lo largo de la Euro y tratando de explicar, al menos desde mi punto de vista, el por qué fueron o sorpresas, cumplieron con las expectativas o fueron decepciones. No hablaré de cada selección de las 24 que participaron, sino solo de los casos más relevantes, algunos ya muy conocidos, otros desde mi punto de vista, porque si repasamos a las 24 este video sería eterno. Así que considerando esto, empecemos. Arranquemos desde lo más bajo, hablando de la que hasta antes de esta edición era el rey de Europa, la selección de Italia, que venía aún con esa herida de no haber clasificado al Mundial de Qatar, tras lo que fue el papelón ante Macedonia del Norte en el repechaje. Se clasificó esta edición de Euro sin sobrarle nada, porque sí, la regla de que el campeón de un torneo se clasifica automáticamente a la siguiente edición del mismo no aplica en este caso. Coincidió esta vez en el grupo B con España, que se coronaría posteriormente como campeón, además de Croacia y Albania. El equipo de Luciano Spalletti debutaría ganándole con lo justo a esta última, perdieron por la mínima en la segunda fecha frente a los españoles, partido que bien podrían haberlo perdido por goleada si no fuese por Donnarumma, y empataron a 1 el último juego de la fase de grupos frente a Croacia, igualándolo a última hora y consiguiendo a duras penas su pase a octavos de final. Y ahí enfrentarían a la siempre complicada Suiza, cayendo finalmente por 2-0, donde se les vio mal y sin encontrar la forma de hacerle daño a su rival. No hay mucho que decir aquí. Italia clasificó con lo justo a octavos de final y se fue rápido a casa. Viéndose muy superada frente a la selección de Suiza, el campeón se iba rápidamente y aparte mostrando poco fútbol, y que si no fuese por Donnarumma probablemente estaría hablando de un papelón de la Nacional. Otra selección de peso en Europa que terminó siendo un fiasco más allá de haber pasado la fase de grupos fue Bélgica, que se ha visto mermada con los años en cuanto a su gran generación de futbolistas, posiblemente la mejor de su historia, que nunca había logrado algo importante, y en cuanto a importante me refiero a un título de algún torneo continental o de Copa del Mundo, más allá de que fueron sensación en Rusia 2018 quedando terceros y en la Euro pasada llegando hasta cuartos de final. Pero también está ahí el fracaso del Mundial de Qatar tras ser eliminada en fase de grupos, así que cargaban con ese peso de todas maneras. Para esta edición de Eurocopa quedaron ubicados en el grupo E junto a Rumania, Ucrania y Eslovaquia. En el papel, más allá de que su equipo se ha visto mermado y de que de paso se encuentra pasando por un proceso de recambio generacional en algunos sectores del campo, trabajando en un equipo que gira alrededor de algunas de sus figuras más reconocidas, como el caso de Kevin De Bruyne, y por ahí un Romelu Lukaku que nuevamente volvió a ser muy criticado, fallando goles decisivos. En el primer partido, incluso contra Eslovaquia, lo perderían por la mínima, le anularían 2 goles, increíble lo de Lukaku aquí. Y en el segundo partido le ganarían en un juego muy parejo a Rumania, y en la última fecha un empate sin goles frente a Ucrania los clasificaba a octavos de final, pero solo por diferencia de goles, pues tanto Rumania como Ucrania y Eslovaquia también terminaron con 4 unidades. El único que se fue eliminado del grupo fue Ucrania. Y bueno, ya en octavos de final los belgas finalmente caerían en el tramo final del partido y por la mínima diferencia con autogol de Vertonghen frente a Francia, selección de la que ahora pasaremos a comentar. Justamente los galos venían como una de las grandes candidatas para esta Euro, no solo por el nivel de historia sino también por la cantidad de estrellas que tienen por posición en todos los sectores del campo, claramente comandados por Kylian Mbappé ya como capitán del equipo y bastantes otras figuras como Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Tchouaméni, entre otros. Se ubicaron en el grupo D con Austria, Países Bajos, Holanda como le quieran llamar, y Polonia. Su participación en los grupos es muy olvidable, en los 3 partidos apenas hicieron 2 goles y solo eso les bastó para hacer 5 puntos, incluso uno de esos 2 tantos fue un autogol,
El otro fue un gol de penal de Kylian Mbappé en el último partido ante Polonia. Hasta ahí, un equipo de Didier Deschamps que poco fútbol tenía, que no convencía y de que hasta cierto punto se volvió un somnífero andante. Pero como yo siempre he pensado, y bueno, se los comparto de paso, en esta clase de torneos, por más que a muchos les fastidie o digan que es antifútbol, porque también aplica la estrategia bastante en estas instancias, no siempre los terminan ganando necesariamente el que mejor juega, salvo España que arrasó con todo, pero en muchos otros casos lo que es la jerarquía, la forma de saber cómo resolver los juegos en los momentos más difíciles y un poquito el factor de suerte para que no nos vamos a engañar, estos factores son los que terminan pesando más en varios de estos partidos eliminatorios rumbo al título. Francia justamente avanzó así, como comentábamos antes, derrotaron 1-0 a Bélgica en octavos de final con un autogol de última hora. En cuartos de final, ya en una serie que se tuvo que ir hasta la prórroga y posteriormente hasta los penales, eliminaron a Portugal, donde Deschamps hizo una estrategia loca cambiando sus pateadores para los penales, incluso sacó a Mbappé en plena prórroga y finalmente sería un defensor como Theo Hernández el que daría el pase a Francia a la siguiente ronda. Pero ya hasta ahí el sueño llegaría, perderían ante España en semifinales 2-1 remontados. Rabiot lo viviría de primera fila viendo a Lamine Yamal sorprendiendo al mundo, en un torneo en el que los galos avanzaron más por la jerarquía y también un poco el factor suerte que por buen fútbol y méritos suficientes para destacar. Y hablando de otra selección que, seamos sinceros, puede ser fácilmente olvidable, pero que en lo personal esperaba bastante de esta, sobre todo recordando lo que hicieron en la Eurocopa pasada y considerando el grupo en el que habían caído, menciono a República Checa, o Chequia como varios le llaman. Un equipo que capaz no tenía muchos jugadores que tienen otras selecciones de mayor jerarquía, pero que sí resaltaban por su gran juego colectivo. Un equipo con garra y donde cada uno de los jugadores se deja la vida. Así fue en la Euro pasada, donde llegaron hasta cuarto de final, donde caerían ante otra sorpresa como lo fue Dinamarca, pero teniendo a quien fue uno de los máximos goleadores del certamen, Patrick Schick, quien acabó la última temporada 23-24 con un doblete de Liga Alemana y Copa con el sorprendente Bayer Leverkusen. Para esta edición de Eurocopa conformaba el grupo F con Portugal, Turquía y la debutante Georgia. En el papel, un grupo en donde si República Checa hacía lo mismo que en el torneo pasado podía asegurarse el pase a octavos de final y en el peor de los casos acabar como uno de los mejores terceros para no complicarse. Pero todo le salió mal. Cayeron en el debut, es cierto, con la que en los papeles era el más fuerte del grupo Portugal, pero ya luego tenían la obligación de ganarles tanto a Georgia como a Turquía para clasificarse. En la segunda fecha justamente empataron con Georgia 1-1 en un partido que encima casi lo pierden en el final, y en el último partido de la fase de grupos, donde llegaban junto con Turquía prácticamente en igualdad de condiciones para pelear por la clasificación, Turquía lo ganaría 2-1. Y para colmo, Georgia, selección de la que hablaremos en breve, daría uno de los batacazos de esta última Eurocopa derrotando a Portugal 2-0. El equipo de Kvaratskhelia metiéndose a octavos como mejor tercero y dejando a Chequia última del grupo y decepcionando. Esto más lo menciono porque es una opinión personal sobre lo que yo esperaba de República Checa en este Euro. Y la cereza del pastel en las decepciones. Inglaterra. De lejos, la selección de esta Eurocopa y de toda Europa en general que cuenta con el mejor plantel. Casi todos sus futbolistas jugando en la Premier League, catalogada como la mejor liga del mundo, pero con un problema en lo que es el juego colectivo, el armado a la hora de generar fútbol, con cracks que más parecían estorbarse en la cancha. Pasó en el caso, por ejemplo, de Harry Kane, que la pasó muy mal en todo el torneo, hasta llegando al punto de depender netamente de las individualidades de Inglaterra para ganar sus partidos. Caso de lo que podía ser Jude Bellingham, que se inventó una chalaca para empatar a Eslovaquia en octavos de final, en la hora, duelo que forzaría una prórroga. En cuartos de final eliminarían a Suiza en penales, en un partido donde los suizos tuvieron para ganarla en la prórroga, y ya en semifinales por primera vez en el torneo enfrentándose a un equipo de su tamaño, al menos históricamente, Países Bajos. Era un duelo en que Inglaterra había mejorado, fue superior en el primer tiempo, pero en lo que la segunda parte volvieron a desaparecer sin mostrar ideas. Pero en la última hora, cerca de irnos a la prórroga nuevamente, Ollie Watkins, que había ingresado en los últimos minutos, se inventaría un golazo en un ángulo complicado, con previa asistencia de Cole Palmer, que también había ingresado con él, para meterse en la final y llevar a Inglaterra nuevamente a una instancia decisiva de Eurocopa, por segunda vez consecutiva, misma que la perderían ya 2-1 frente a España. No habría nuevamente heroica, Inglaterra aún conserva esa etiqueta de equipo pecho frío, que encima había llegado a la final exhibiendo un pobre fútbol, con chispazos sí, pero que igual en general no habían convencido por completo, y Harry Kane es quien no sufre de primera fila. Si pasamos a mirar las sorpresas, la verdad, a mi criterio, son pocas. Muchos aquí seguro me van a cuestionar aquí preguntando por Suiza, pero la verdad, si lo pensamos bien, lo de Suiza en este Euro fue sorpresa. Es decir,
Es un equipo que no tendrá a los cracks mundiales en su plantel como otras selecciones más importantes, pero colectivamente debe ser uno de los mejores equipos que mejor juega en Europa, un ordenado y que le compiten a cualquiera. Casi le ganan la anfitriona de Alemania en fase de grupos, casi se clasifican primeros de grupo, en octavos de final eliminaron bien a Italia y en cuartos de final llevaron el duelo contra los ingleses hasta los penales. Podría ser sorpresa, un batacazo lo que hicieron si pensamos a quienes eliminaron y contra quienes compitieron. Pero para mí, este Euro de Suiza solo nos volvió a demostrar que son un hueso duro de roer y que son cosa seria en Europa. Dejando esto en claro, ya de ahí tenemos estos casos de selecciones que fueron revelaciones en fase de grupos. El que mejor representa esto es Rumania, que se clasificaron como primeros en un grupo que compartía con Bélgica, Ucrania y Eslovaquia. Por diferencia de goles, es cierto, por eso también acabaron primeros. Pero yo creo que en el papel nadie se esperaba una clasificación de los rumanos a octavos. Salvo como mejor tercero por ahí, pero en primer lugar, eso sí que es increíble, hay que reconocerlo. Lamentablemente en octavos de final les tocó enfrentar a un equipo como Países Bajos que corrigió los errores de fase de grupos y los golearía 3-0. Se iban a casa nuestros hermanos rumanos, pero con la frente en alto porque habían hecho un gran torneo. El caso de Eslovaquia, bueno, un momento ya mucho más puntual con ellos. Solo podemos resaltar que estuvieron a punto, así de cerca, a un minuto de provocar una tragedia futbolística. Eliminar a Inglaterra y dejarlos en ridículo frente a toda Europa. Lo de Georgia es algo parecido en el sentido de que también su caso es puntual, con la diferencia de que su caso es mucho más especial porque iban a jugar su primera Eurocopa, teniendo un Kipchak Kvaratskhelia como una de sus máximas figuras y también al arquero récord de la Eurocopa, Giorgi Mamardashvili, joven arquero de 23 años del Valencia de España que tuvo, escuchen bien, casi 30 atajadas entre los 3 partidos de fase de grupos y el duelo de octavos de final. Él ha sido el mayor artífice de la hazaña de Georgia, salvando a la selección en momentos decisivos, sobre todo ante República Checa donde registró 12 paradas y ante Portugal también fue muy importante, siendo contra los lusos donde ganarían 2-0 y se clasificaron como mejor tercera a la siguiente ronda gracias a esta victoria. Lamentablemente les tocaría bailar con la más fea, tendrían que enfrentar a España, serían vapuleados 4-1, pero con un inicio de partido donde sorprendieron a los posteriores campeones poniéndose en ventaja en menos de 20 minutos. Subimos el escalón para hablar de Austria, selección que en realidad empezó a dar de qué hablar cuando derrotaron por 3-2 a Países Bajos en la definición del grupo D, clasificándose como líderes del grupo, relegando nada más y nada menos que a Países Bajos, como ya dijimos, y a Francia. En octavos de final, el equipo de Ralf Rangnick, quien hace 2 años era echado del Manchester United, señalado como gran responsable de las peores campañas de los Diablos Rojos en la Premier League, se tenía que enfrentar a Turquía, partido donde sorprendentemente perderían 2-1. Es sorprendente tomando en cuenta por cómo venía en la fase de grupos, como dijimos, clasificaron primeros, superando a selecciones de peso, y bueno, aquí ya se iban a casa temprano. Ahora pasamos a hablar de Turquía, quien ya es más considerado por varios como la sorpresa de la Eurocopa, habiéndose clasificado segundo por detrás de Portugal en el grupo F, eliminando a República Checa como dijimos previamente, y en octavos de final se enfrentarían a una Austria que parecía que no la paraba a nadie, pero golpeando en los momentos justos de mirar anotado un doblete y le da la clasificación a su país a los cuartos de final. Él y también el portero Mergunov tras una tajada impresionante. Ya en la siguiente instancia, en cuartos, se enfrentarían a Países Bajos, se adelantaron el marcador por la media hora, le compitieron, controlaron y pusieron freno al poderío neerlandés en gran parte del partido. Lamentablemente se lo voltearían 2-1, pero ya está, Turquía ya había hecho historia, regresando a los cuartos de final de Euro tras 16 años de ausencia en esta instancia. Así que es digno de reconocer esto. Y finalmente, aunque no sé si sea sorpresa, España. Así es, el campeón de Europa. Aquel equipo que ganó todos sus partidos de la fase de grupos y de rondas eliminatorias, aquel equipo que exhibió mejor fútbol, aquel equipo que fue más sólido, aquel equipo que alberga a 2 de los mejores talentos de Europa, Lamine Yamal y Nico Williams, aquel equipo de Luis de la Fuente que venía con críticas, cuestionado, aquel equipo que destronó a la anfitriona Alemania y aquel equipo que cuando más se dude de ellos respondieron con autoridad. En fase de grupos salieron 9 puntos, ya solo eso veremos, acabó sin dificultades con Croacia, Italia y Albania, en octavos mandaron a casa a Georgia, pero a partir del cuarto de final les tocó medirse ante Alemania. En esos momentos, una de las mejores selecciones del torneo, que exhibe mejor fútbol junto con España, con un triunfo que vino desde el banco de suplentes, Mikel Merino y un Dani Olmo que estuvo a la altura para reemplazar a un lesionado Pedri. En semifinales le voltearían el marcador a Francia, con un Lamine Yamal que se consolidaba en la elite de la selección española, y en la final ante Inglaterra se le decía a Rodri lesionado, un jugador muy importante en el equipo, pero igual el dominio no cesó. Y sí,
Mikel Oyarzabal, nuevamente la victoria en el final, venía desde el banco de suplentes con su tanto y llegando para coronar una Euro perfecta para España, levantando su cuarto trofeo, siendo la selección que mejor jugó y también contando con varias revelaciones y jugadores clave. Y bueno amigos, este ha sido mi recopilatorio de las selecciones sorpresa y decepciones de la Eurocopa 2024. Esto, como repito, es mi opinión, algunos casos ya son más conocidos, otros ya son más opinión personal. Esto mismo haré justamente, pero ya con la Copa América, la que campeonó Argentina, lo estaré subiendo muy probablemente el día de mañana. Me disculpo si este video se alargó de más, por eso les agradezco a todos aquellos que se quedaron hasta el final. Les invito a darle like al video si les ha gustado, a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el nuevo contenido. Agradecerle de todo corazón por haberse quedado hasta el último y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.